Bonito día a toda nuestra comunidad yarumaleña, qué rico poder saludarles desde este programa Luces, Cámara y Mujeres. Y bueno, hoy tenemos a otra invitada muy especial, ella es Lorena Molina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. Y bueno, quien nos va a estar contando hoy acerca de un tema que es bien interesante y bien importante y que digamos que a veces pasa de largo porque lo creemos ya un hecho, que son los derechos humanos. Resulta y sucede que el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y bueno, en esta conmemoración la Universidad de Antioquia tiene una apuesta bastante interesante, entonces Lore va a ser quien nos cuente un poco cuál es esa invitación que nos hace la Universidad de Antioquia por estos días. Pero primero un saludito de nuestra invitada. Lore, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por invitarme a este espacio y muchas gracias a todos los que en este momento nos ven a través de televisión y desde las diferentes redes sociales. Luisa, te cuento que desde la Universidad de Antioquia venimos planeando la elaboración de unos carruseles donde vamos a tratar los diferentes temas de diversidad cultural, vamos a trabajar todos los temas enfocados en género, vamos a trabajar con todas estas poblaciones que históricamente han sido vulneradas en las sociedades. La invitación es a que participen todos, es un espacio libre, es un espacio abierto que está pues a la espera de todos los que deseen participar. Bueno, resulta y sucede que cuando hablamos de derechos humanos, hablamos pues de todas estas condiciones que son innatas al ser humano, ¿cierto? Entonces que el hecho de ser humanos ya nos determinan unas condiciones de respeto, y por demás también de un poco ese asunto de la aceptación, pues no en ese asunto de las diferencias y demás, sino que nos tenemos que respetar solo por ser humanos, ¿cierto? Y yo creo que en eso hemos hecho bastante énfasis y yo creo que el municipio también ha tenido un avance en términos del reconocimiento, no solo étnico, sino también político e ideológico, también inclusive desde las orientaciones sexuales y de género, que ya bien sabe nuestro municipio, pues que yo estaba encargada de estos procesos antes de ser la coordinadora de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género. Entonces también como que vamos haciendo un adelanto, pero yo creo que los derechos humanos van más allá de eso y bueno, esta es la posibilidad de poder conocerlo, de poder conocer como todas esas convenciones que se han dado, pues porque digamos que eso también ha sido una batalla bien dura que nos ha costado la vida de un montón de personas a causas de unas digamos que ideologías bien complejas que bueno, determinaron ciertos conflictos en el mundo y que bueno, hoy estamos velando porque eso no vuelva a pasar. Resulta y sucede que vos mencionabas a las poblaciones vulnerables y entre esas estamos las mujeres. Contanos, Lore, ¿por qué entonces las mujeres también tenemos esas vulneraciones en términos de derechos humanos? Claro que sí, Luisa. Bueno, el rol de la mujer históricamente ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿cierto? En la antigüedad, anteriormente se consideraba que las mujeres éramos propiedad de alguien, ¿cierto? Propiedad de un hombre, tanto del padre a temprana edad como del marido, ¿cierto? Cuando el padre era el que entregaba la mano de su hija a quien sería su esposo. Entonces, históricamente se ha visto como la mujer siempre ha sido considerada como un objeto, ¿cierto? Perteneciente a alguien más. Y así históricamente vemos, ¿cierto? Y no hay que ir muy lejos para ver cómo estas situaciones se materializan o cómo se hacen tangibles, y es ver cómo en casos tan cotidianos, ¿cierto? En expresiones tan coloquiales, cuando se habla de, digamos, pongamos un caso hipotético, se habla de Jacinta. Ah, sí, Jacinta es la mujer de Pedro, ¿cierto? Jacinta es la mujer, es la esposa de Pedro, y anteriormente la mujer también adquiría el apellido de su esposo, ¿cierto? Entonces era Jacinta de Pérez. Entonces es ver cómo a partir de, ¿cierto?, de esas expresiones, ¿cierto?, ver cómo se materializa esa, digámoslo así, considerarse, ¿sí?, esa posesión del hombre hacia la mujer. Entonces acá entra algo algo a lo que Michel Foucault denomina los no lugares. Michel Foucault habla de los no lugares y habla de esos lugares que en la sociedad no son relevantes, que siempre se han ocultado, como son los hospitales, las cárceles, los burdeles, ¿cierto? Y las mujeres hemos ocupado esos no lugares desde nuestros hogares, desde los hogares
donde se desconoce a la mujer, donde se desconoce todos los derechos que ellas tienen y desde donde se invisibiliza todo su rol como mujer, ¿cierto? Donde han sido destinadas a labores del cuidado de la casa, la educación de los hijos, ¿cierto? Han sido destinadas únicamente a la procreación. Entonces ahí hay un desconocimiento inminente, ¿cierto?, de los derechos y libertades de estas mujeres. Y esto es como un abrebocas, ¿cierto?, para ver cómo nuestras antepasadas, ¿cierto?, nuestras tatarabuelas, nuestras abuelas, incluso muchas de nuestras madres han tenido que pasar por toda esta vulneración de derechos, ¿cierto? Y cómo ver que esa vulneración de derechos no es algo pasado, o sea, es algo que se sigue presentando hoy por hoy en nuestras sociedades. Si bien se manifiesta desde otras lógicas, porque las sociedades han cambiado, la invisibilización de los derechos como desde nosotras como mujeres es algo latente, es algo que está presente hoy en día en nuestras sociedades. Bueno, ahí mencionas algo que es bien importante y es que casi que estas condiciones de vulnerabilidad se transmutan, se transforman dependiendo también de los contextos. Inclusive tenemos países donde hoy todavía estamos hablando de mutilación genital femenina. Tenemos países en donde, por ejemplo, las mujeres no pueden mostrar su cabello y no como un asunto cultural, porque eso también es muy respetable, sino porque entonces mi cabello solo le pertenece a quien vaya a ser mi esposo o mi pareja de por vida, ¿cierto? Y se siguen cometiendo ultrajos contra la autonomía y la decisión de las mujeres en este sentido. Pero yo creo que el hecho de que hoy estemos sentadas conversando sobre estas vulneraciones y cómo se transforman también representa de alguna forma que también al menos podemos visibilizarlo, hoy podemos alzar nuestra voz, hoy podemos conversar sobre ello. Y aquí entonces, Lore, te quisiera preguntar, ¿cuáles consideras tú que han sido esas luchas que hoy ganamos las mujeres en términos de nuestras libertades y también de nuestros derechos? Claro que sí, Luisa. Históricamente hemos batallado contra muchas desigualdades, ¿cierto?, contra muchas injusticias que se han presentado para nosotras como mujeres, porque históricamente, ¿cierto?, a partir de ese sistema patriarcal se ha considerado que las mujeres somos el sexo débil, somos el sexo inferior, ¿cierto?, el sexo dominado, y desde el patriarcado siempre se ha considerado que los hombres son el sexo fuerte, ¿cierto?, los que están en la cúspide de la pirámide, ¿cierto?, los que tienen poder sobre nosotras como mujeres. Bueno, hoy por hoy, ¿cierto?, y gracias a mujeres lideresas y a las luchas de estas mujeres, desde movimientos sufragistas, hemos logrado adquirir gran cantidad de derechos, ¿cierto?, y visibilidades respecto a los hombres, ¿cierto?, en términos de igualdad en los ámbitos político, social y económico. Creo que unos de los derechos o de los momentos históricos en los que se empiezan a reconocer nuestros derechos como mujeres es en la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, en 1789, ¿cierto?, cuando se considera que las mujeres también tenemos voz y voto, ¿cierto?, porque históricamente habíamos sido silenciadas, ¿cierto?, no teníamos voz ni en nuestro hogar ni ante la sociedad. Entonces aquí se empieza a reconocer que las mujeres también tenemos un espacio en la sociedad y se empieza a hablar de que la mujer nace libre, permanece libre y muere libre, ¿cierto?, igual que el hombre en derechos. Creo que otro de los momentos históricos que han sido muy significativos para hablar de derechos de mujeres es el reconocimiento del voto, ¿cierto?, el sufragio femenino, donde se nos permite acceder a la toma de decisiones políticas y poder acceder a cargos públicos. Esto incluso es un acontecimiento muy reciente, porque es apenas hasta 1953, cuando se nos permite a nosotros tomar, digamos, partido en la toma de decisiones. Entonces, como te digo, si bien se ha logrado avanzar en esos derechos, creo que aún se presentan muchas desigualdades, muchas vulnerabilidades que hay que seguir batallando. Bueno, y les cuento a nuestra comunidad yarumaleña, trabajo social es una profesión y disciplina que vela por estas vulneraciones, que pone el ojo en decir, venga, existen unas circunstancias que nos ponen en unos lugares de desigualdad, en unos lugares con un montón de obstáculos con respecto a otras personas que viven en otras condiciones.
Y en esa medida entonces trabajo social puntea con la intervención social y bueno, empieza junto con esas comunidades, personas a transformar esas realidades a modo de también contribuir digamos que a ese equilibrio social. ¿Por qué hoy trabajo social y más tú, Lore, como trabajadora social, le estás apuntando a este trabajo con las mujeres y en términos de derechos humanos y resaltándolas? Bueno, trabajo social busca no solo promover la denuncia de las desigualdades sociales que se vienen presentando en las sociedades, sino que busca también incidir en ellas. Busca, por tanto, promover y efectuar proyectos y programas en los que se pueda dar una participación efectiva tanto de hombres como de mujeres, ¿cierto? Buscando una igualdad de derechos entre ambos géneros, rompiendo con esas brechas de género que se han venido construido históricamente a partir de este sistema dominante que es el patriarcado, como ya lo habíamos mencionado, pero más allá también de luchar porque se den esas igualdades entre hombres y mujeres, también trabajo social apuesta porque estas igualdades entre hombres y mujeres se den a partir de las necesidades que tiene cada uno de los dos sexos, porque no es lo mismo las necesidades de un hombre a las necesidades que tiene una mujer, ¿cierto? Entonces es partir desde ese reconocimiento de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, pero también que a partir de eso se deben promover unos derechos de igualdad para ambos. Bueno, y aparte de esa apuesta también, ¿cierto? Existen diferentes elementos, acciones que parten desde el accionar institucional. Por ejemplo, hoy para promover esos derechos de las mujeres existe la política pública de mujer y equidad de género, que digamos que se vuelven una de las herramientas para que materialicemos esas realidades que deseamos para todas nuestras mujeres. Pero también están entonces todas esas acciones que se desarrollan desde la Oficina de la Mujer y que propenden por seguir construyendo esa sociedad igualitaria, y no en términos de que entonces seamos iguales, sino que nuestras diferencias sepamos y construyamos a partir de ahí y que no se nos vulnere por el hecho de ser mujeres. Lore, para terminar con esta conversación, cuéntanos un poco también, ¿existen otras diversidades? Entonces, ¿cuáles son también esas apuestas o esos derechos que se han ganado estas otras poblaciones cuando hablamos de esa diversidad? Bueno, claro que sí, Luisa. Bueno, más allá de las luchas que nosotros como mujeres históricamente hemos venido promoviendo, las sociedades, digamos, que han estado dominadas y subordinadas, digamos, posicionadas desde ideologías, como son las ideologías de raza, clase social, edad, sexo, ¿cierto? Que son todo ese tipo de ideologías que se han venido, ¿cierto? Que se han venido tomando como válidas para jerarquizar las sociedades, ¿cierto? Y definir quiénes están en la cúspide, ¿cierto? Quiénes son los que sobresalen, los que dominan, ¿cierto? Que encontramos en la cúspide desde los rasgos patriarcales a los hombres, ¿cierto? Como el sexo fuerte, como lo mencionábamos. Encontramos a todas aquellas personas de color blanco, ¿cierto? Que desde las ideologías de raza se han posicionado como el color superior. Como el color superior, ¿sí? Y también encontramos a las personas con capacidad económica, ¿cierto? Y en la parte inferior de la pirámide, ¿cierto? Encontramos a las mujeres como el sexo débil, encontramos también a las personas de color, ¿cierto? A las personas negras, a las afro, los indígenas, todas estas razas que se han considerado históricamente inferiores. Y también se encuentran las personas pobres, ¿cierto? Las que no tienen capacidad económica. Entonces, como te decía, estas son las ideologías que se han promovido socialmente para considerar o para catalogar quiénes mandan, quiénes dominan y quiénes son los dominados. Entonces acá también está esa apuesta desde la raza, ¿cierto? Desde estas ideologías, de también buscar esa promoción de esos derechos, ¿cierto? Cuando hablamos de derechos de etnias, decimos que son esas personas que también tienen un reconocimiento en la sociedad. Y como lo decíamos ahorita, desde la Declaración de los Derechos Internacionales, ¿cierto? Del Hombre y del Ciudadano,
estas personas también entran a ser consideradas como personas portadoras de derecho y son consideradas iguales ante la ley. Pero vemos que en la actualidad también se sigue presentando esa vulneración de derechos, que son esa misma vulneración de derechos que las mujeres venimos liderando, ¿cierto?, a lo largo de la historia. Entonces también vemos que en lugares públicos a muchas personas de color o por su vestimenta, por sus rasgos culturales y fisionómicos, se les vulneran trabajos o se les da, digamos, trabajos en condiciones de inferioridad, no se les paga un salario digno por su trabajo, se les excluye de lugares públicos y vemos muchos tipos de discriminaciones. Entonces creo que tanto la lucha de mujeres como desde las discriminaciones raciales, ¿cierto?, étnicas, es una apuesta y es una lucha que continúa a diario en nuestras sociedades. Bueno, no, y tengamos en cuenta que estas poblaciones de las que nos hablabas, los afrodescendientes, los indígenas, inclusive pues fueron incluidos apenas en nuestro país desde la Constitución de 1991 y uno creyera pues que tendría que haber sido antes, ¿cierto? Pero bueno, en nuestro país las condiciones se dieron para que fueran el 91, pero como tú dices, todavía tenemos un montón de retos en términos de entender la discriminación como parte de nuestro rasgo estructural como sociedad, y que de ahí empecemos a eliminar un montón de acciones y comportamientos e inclusive pensamientos homofóbicos, raciales, inclusive también de clase social, porque eso también determina un montón cómo nos estamos relacionando. Entonces, bueno, Lore, recuérdanos la invitación para este 10 de diciembre y bueno, muchísimas gracias a toda nuestra comunidad por haber escuchado este Luces, Cámara y Mujeres. Bueno, no, muchas gracias a ti, Luisa, por la invitación a este espacio nuevamente. Creo que son espacios que se deben promover, ¿cierto? Si bien para que ustedes estén al pendiente, ¿cierto?, de los debates que se vienen presentando, también para que se sigan difundiendo esas ideas, ¿cierto?, para que no se queden simplemente en la idea de que tenemos que cambiar la sociedad, ¿cierto?, tenemos que empezar por estos pequeños cambios, ¿cierto?, empezar a nosotros como mujeres, ¿cierto?, a adquirir esa voz que históricamente se nos ha negado. Bueno, sí, extenderles nuevamente la invitación. El 10 de diciembre, ¿cierto?, en la Universidad de Antioquia estaremos realizando unos carruseles donde estaremos exponiendo de forma un poco más amplia estos temas que ya tratamos ahorita con Luisa. Entonces, no, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y muchas gracias a ustedes por vernos.